La semana pasada terminábamos el capítulo 12 de Primera de Corintios. Déjenme, pongo los lentes que no veo. Y terminábamos con esta porción. Desde el 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El 29 dice: ¿son todos maestros? Definitivamente no. ¿Son todos profetas? Por supuesto que no. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Y entonces Pablo termina esta enseñanza de los dones con esta frase: procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles serían los dones mejores en este caso? Bueno, conversando con unos hermanos mirábamos que los dones mejores son de acuerdo al miembro que eres. Depende de qué parte del cuerpo eres dentro de la iglesia. Porque no creo que haya un don que podamos decir, este es mejor que aquel, sino que va a depender mucho de en el momento y en el lugar donde tú estás, y ese sería el don que sería el mejor en aquel momento. Pero lo que más resalta de esta frase final de Primera de Corintios 12 es: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Puede haber algo mejor, algo más grande que ser un apóstol, que ser un maestro, que ser alguien que está sirviendo, alguien que tiene don de lenguas, alguien que sana? ¿Puede haber algo mejor? Y el apóstol Pablo nos dice que sí, que hay un camino aún más excelente. Y esa frase, aún más excelente, tal vez, bueno, la traducción tal vez no es la más acertada, pero lo que Pablo sí está tratando de hacer es poner un énfasis en que hay algo que es mucho, mucho superior. Y entonces eso nos da la entrada a lo que es 1 Corintios 13, donde vamos a, por cuestión un poco más para entender, vamos a dividirlo en tres porciones. Definitivamente creo que el poner capítulos y versículos ya es un atentado a la palabra, pero luego el hacer esta división en tres porciones de este capítulo más bien tiene un fin práctico que propiamente otra situación. Hoy vamos a hablar acerca del amor, este camino que es aún más excelente. Y que cuando hablamos acerca del amor, muchas veces yo he utilizado porción de este capítulo para dar una definición de lo que es el amor. Pero entendiendo y estudiando bien lo que Pablo trata de decir en esta parte, no estamos mirando de que Pablo quiera dar una definición. Porque muchas veces el definir algo no da la amplitud de lo que esto se necesita. Si tú vas a un libro de botánica y defines una rosa, jamás será lo mismo que ver a una rosa, oler a una rosa, o lo que es mejor, que te regalen una rosa. No es lo mismo. Tú puedes definir lo que es una puesta de sol, pero aquel que ha visto una puesta de sol en la playa, o en ese camino precioso yendo a Catamayo, ver un atardecer ahí, eso no lo puedes definir con palabras racionales para abarcar toda la majestuosidad de lo que es. Y definitivamente haríamos un error graso al tratar de definir el amor de esta manera. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de hacer? Yo creo que más que definir al amor, nos está dando una ligera idea, una ligera radiografía de nuestro Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando de Él. Y esa es la manera como quiero que ustedes puedan mirar hoy esta primera carta a los Corintios en su capítulo 13. Tomando en cuenta de que, de cierta manera, para entender el amor
los seres humanos lo hemos dividido en tres partes o en tres secciones de manifestación. Bueno, realmente cuando damos el curso de matrimonios inclusive lo dividimos hasta en 5. Pero vamos con las 3 más conocidas. La primera es el amor eros. Este amor que hace referencia a Afrodita y a Eros, que como muchos los conocemos tal vez más como Venus y Cupido. Y esa es la manera también como en Corinto se conocía. Cuando hablamos del amor eros no estamos hablando de que este amor no es bueno. El amor eros es lo que hoy llamaríamos sexo, tal vez en nuestras palabras actuales. ¿Quién podría decir que este amor eros no es necesario en el matrimonio? Nadie, ¿no es cierto? Todos los que estamos casados sabemos que el amor eros es muy importante dentro de la relación matrimonial. Por otro lado tenemos el amor filial. ¿Quién podría decir que el amor filial no es necesario? El amor filial hace referencia al afecto y al cariño, y es justamente de donde nace la palabra familia. ¿Quién podría decir que no es necesario amar a los hijos, al mismo cónyuge, a los padres, a los hermanos? Pues es un amor racional y es un amor que se tiene entre los seres humanos. ¿Quién podría decir que está mal? Entonces, cuando hacemos esta división no estamos hablando de que un amor es malo y otro no. Estamos hablando de que son formas diferentes de entender el amor. Pero hay una tercera manifestación del amor que es mucho más alta, mucho más profunda y que el ser humano de por sí solo no puede alcanzarlo. Porque estamos hablando del amor divino, del amor ágape, del amor que viene de Dios. Este es el nivel más elevado y es aquel amor en el cual Pablo nos está hablando en esta carta y generalmente se habla en el Nuevo Testamento. Contrario al amor eros, que no es nombrado ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo lo que está tratando de hacer es mostrarnos estas 3 manifestaciones del amor, pero sobre todo esta última, que nos habla y que como dije yo, es una radiografía burda, sí, de nuestro Dios, pero que muestra su excelencia. Como les dije, vamos a dividirlo en 3 porciones. La primera porción, que irá del versículo 1 al 3, nos va a hablar acerca de la preeminencia del amor. Del 4 al 7 vamos a hablar acerca de los privilegios del amor como una virtud. Y del 8 al 13 vamos a ver la permanencia del amor con respecto a su victoria. El primer versículo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Yo creo, y en especial creemos, que cuando Pablo está hablando aquí sobre lenguas angélicas, no está hablando acerca de otra cosa que no sea acerca de la elocuencia. ¿Por qué creemos esto? Bueno, todas las veces que los ángeles hablaron en la Biblia y que está relatado en la Biblia, todas las veces que a ellos hablan en un idioma que fue entendible para la persona. Por tanto, no fue un lenguaje especial. Creo que nadie de nosotros ha escuchado hablar a un ángel. Probablemente Pablo sí, y él se refiere más a una elocuencia. Y dice, si pudiéramos hablar con tal elocuencia, o pudiéramos hablar con tal virtud los idiomas, dice, esto es como un címbalo que retiñe si no tengo amor. Lo que él está tratando de decir, y en palabras del doctor Magri, dice, es como parlotear sin caridad, es como hacer un ruido sin alma. Y creo que es una definición bastante buena de lo que Pablo está tratando de decir. Uno puede cantar como un serafín, pero sin amor, esto no se diferenciará de un sonido infernal.
Porque está hablando de esta preeminencia. Preeminencia quiere decir lo primero, lo más importante, lo más grande, lo más excepcional que puede haber. El versículo 2 dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Obviamente uno puede decir, pero profecía, ¿quién no quiere profetizar? Inclusive más adelante vamos a mirar que Pablo dice que de entre los dones de lengua, como nosotros conocemos, busquemos el profetizar. Y aquí dice, si aún yo profetizara y pudiera hablar acerca de las maravillas del Señor, que no se refiere a ninguna otra cosa más que lo que estoy haciendo en este momento, hablar la palabra de Dios. Si yo hablara la palabra de Dios con tal convicción, con tal elocuencia, con tal frontalidad, pero no tengo amor, dice, nada sirve. Alguna vez cuando daba una enseñanza en este sentido, ponía como ejemplo el hecho de cuando uno toca un cable que está pelado, el puro alambre de cobre, y está pasando corriente. Si alguien lo toca, ¡pah!, lo va a soltar enseguida porque va a sentir un choque. Esa es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, si yo hablo de esa manera, voy a chocar con la vida de las personas. Y eso no es lo que el Señor quiere. Pero cuando ese mismo cable de cobre está envuelto en ese plástico que ayuda a conducir esa corriente, no la conduce en sí, sino protege esa corriente. Cuando uno toca el cable ya no pasa nada. Pero ese cable está conduciendo la corriente que va a encender, no sé, un electrodoméstico, un foco o algo. Así es el amor cuando envuelve la palabra. No es solamente un correntazo de energía, sino que logra su propósito. Por tanto, él dice, si yo profetizase, si yo hablase de tal manera la palabra de Dios, pero no tengo amor, nada soy. Si entendiera los misterios y todo conocimiento, y uno dice, wow, ¿cómo quisiera entender realmente todos los misterios que están y que no avanzamos a entender? Por ejemplo, ¿cómo entender la Trinidad? Preguntas como, ¿y qué va a pasar cuando moramos? ¿Nos reconoceremos en el cielo? O sea, son preguntas que uno hace, ¿no? ¿Qué tal el entender acerca sobre la cena del Señor, sobre la Eucaristía? Entender sobre qué es lo que ocurre realmente, porque no solamente es un acto simbólico, es algo que el Señor manda que pongamos tal atención en ello que algo sucede. No lo podemos entender, hay misterios, y dice, si entendiera todos esos misterios y todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Y todavía hay algo que me llama mucho más la atención, porque Pablo utiliza esta porción que está en las Escrituras, cuando el Señor dice, si tuvieran fe, como el grano de una mostaza, y le dijeran a este monte que se moviese de aquí a allá, este lo haría. Y Pablo dice, si yo pudiera hacer eso, pero no tengo amor, nada soy. Definitivamente, cuando habla de la preeminencia del amor, sobre el valor del amor, está dando una clara visión de que es lo más importante. Y el 3 dice, y si repartiera todos los bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Yo quiero que tú puedas notar que en estos 3 versículos nos está hablando de la integridad del alma. En el primer versículo nos hablaba acerca del amor en la mente. En el segundo versículo el primero nos hablaba del amor en el corazón. En el segundo del amor en la mente. Y en el tercero nos habla acerca del amor en la voluntad. Cuando hemos hablado acerca del alma, podemos ver estas 3 facetas del alma, el corazón, la mente y la voluntad. Y en estos 3 versículos nos dice que si con toda nuestra alma nosotros pusiéramos empeño en hacer las cosas tan maravillosas como movernos en los dones,
como tener el conocimiento y la elocuencia para predicar y hablar su palabra y el conocimiento humano. Y en esta última parte dice, si yo me diera todo, si yo diera todo lo que tengo y aún más diera mi propia vida y no tengo amor, de nada sirve. Yendo a la base y al fundamento de lo que estábamos hablando, y cuando decimos que Dios es amor, ¿qué está diciendo? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos hacer y vivir muchas cosas, y tengamos en cuenta de que muchas veces el cristianismo, de una manera equivocada, lo hemos querido transformar en un sinnúmero de reglas morales. Porque si yo hago las cosas de esta manera, si yo me comporto bien, si yo soy buenito, si no le hago mala cara a nadie, si yo soy generoso, si yo siembro en la obra, si yo hago esto, nada vale si tú no tienes a Dios. Eso está diciendo la palabra. Nada vale si no tengo amor. A partir del 4 entramos en esta segunda etapa de esta clasificación que me he permitido hacer, y que habla acerca de los privilegios del amor, o sea, su virtud. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Definitivamente el amor es sufrido. ¿Quién de nosotros que no haya amado no ha sufrido? Es verdad, ¿no es cierto? El amor viene impregnado de una u otra manera con un cierto sufrimiento, pero creo que no tiene nada que ver con realmente el sufrimiento que, por ejemplo, y hablando de esta radiografía de nuestro Salvador, Él sintió cuando fue a la cruz. Un sufrimiento por amor. Que claro, nosotros podemos tratar de entenderlo y podemos decir cuánto sufren los padres por los hijos. Pongámoslo más claro, cuánto sufren las madres por los hijos. Porque así suele ser, ¿no? Más es la mamita con sus hijos. Y sí, el amor es sufrido. El amor tiene una connotación que trae esa congoja al corazón. Pero también dice que el amor es sufrido, pero también que es bondadoso. Hay otra porción bíblica que dice que es bueno. Y yo creo que ahí vale la pena mirar lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32, cuando dice, antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Da esa comparación, que es la que yo ponía hace un momento, no la de una madre con sus hijos, sino de ese amor tan bondadoso, tan bueno, como el que tiene Dios con nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo. Y ese es el fundamento de lo que es el cristianismo. No es un cúmulo de cosas morales que hacemos o comportamientos que tenemos. Es el entender un amor tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso. ¿Y qué digo yo entender? Es imposible entender un amor como este, que define que el amor es sufrido pero es bueno, que el amor no tiene envidia. Envidia. Si tú te pones a pensar, el primer asesinato relatado en las Escrituras está producido por la envidia. Un hermano que envidia lo que su otro hermano tiene, lo que su otro hermano hace. Uno podría decir, yo no tengo envidia. Yo me pongo a pensar en una enseñanza bíblica que nos muestre a alguien, a un hombre que no tenga envidia por otro, y encuentro a Jonathan. Jonathan es el heredero al trono. Cuando muera Saúl, él será el que reinará. Pero él no tiene reparo en ser el mejor amigo de aquel que le quitará esa dicha. Él no tiene ningún reparo en decir, David me va a quitar el trono, por tanto lo odiaré. No, más bien por el contrario. Dice que Jonathan amó a David.
Cuando nosotros miramos eso, nos podemos preguntar, ¿nosotros podremos ser de esa manera? ¿Podremos vivir sin envidia? Un filósofo griego llamado Bacón dijo, hablando de la envidia, que es el sentimiento más vil y lo más depravado de todas las cosas. Nos alegramos nosotros cuando a alguien más le va bien. Uno puede decir sí. Yo creo que nosotros nos alegramos mucho cuando a nuestros hijos les va bien. Cuando vienen con una buena calificación decimos, wow, qué lindo, ese es mi hijo, y vale, nos sentimos bien. Pero ¿y qué pasa cuando aquel que no nos cae tan bien se compró el carro que siempre quisimos tener? La casa que siempre anhelamos tener la tiene alguien que no somos nosotros. Es alguien más. Se despierta la envidia porque la envidia es el desear egoístamente algo para uno. No se alegra de que al otro le vaya bien, sino que esperamos que al otro le vaya menos bien que a nosotros. Para no decir quiero que le vaya mal, porque ninguno de nosotros cristianos podría decir yo quiero que le vaya mal a alguien. Pero no quisiera que le vaya tan bien como a mí. Quiero que le vaya un poquito más para poder sentirme mejor. ¿Sí? Entonces dice que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Y esto viene contextualizado con lo que vemos en el versículo 12, ¿no? En el versículo 12 vemos que los corintios están envanecidos con esos dones y están hablando acerca de ellos como cuáles son los mejores. Y él dice, ¿en verdad ustedes son jactanciosos y se envanecen de algo? ¿Qué tienen ustedes que no les haya sido dado? Y creo que eso deberíamos tenerlo nosotros también en perspectiva. Nosotros no somos corintios, pero sí somos cristianos. Y deberíamos tomar en cuenta que hay ciertas enseñanzas que nos han metido en la cabeza, como, bueno, los cristianos somos los príncipes y las princesas del Señor. Y uno dice, amén. Y cree que por eso merece algo en especial. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tenemos nosotros mejor que cualquiera que está afuera en el mundo? ¿Somos más santos? No, de ninguna manera. Creo que somos igual de pecadores que los que están afuera. Pero ¿cómo dice eso, hermano? Sí. ¿O no han pecado nada en las últimas 24 horas? ¿Ya ven? ¿Pensamos mejor que los que están afuera? No, yo creo que tenemos, como dice Pablo, una mente depravada. ¿Qué nos hace diferentes? Nos hace diferentes ese amor tan grande en nosotros. Que nosotros hemos recibido por gracia, lo que tal vez otros afuera no lo tienen, pero nosotros lo hemos recibido. Eso es lo que nos hace diferentes. No nos hace diferentes lo que nosotros somos, sino de lo que nosotros tenemos, por ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y entonces, entendiendo eso, ¿tengo algo en que jactarme? ¿Tengo algo en que envanecerme y decirme, soy mejor que alguien más? ¿Soy mejor que alguien más porque tengo don de maestro, de profeta? Porque, ¿qué tengo que no haya sido recibido? ¿En verdad creemos merecer algo de Dios? ¿En verdad creemos que podemos reclamarle algo a Dios? Reclamémosle a Dios nuestras promesas. Lo que tenemos es pura gracia. Y mientras no lo concibamos de esa manera, entonces sí somos jactanciosos y sí nos envanecemos y no estamos aceptando el amor de Dios en nuestra vida. El 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En ese mismo sentido de lo que hablaba hace un momento, cuando nosotros hemos sido enseñados que somos personas escogidas, y sí, maravilloso, somos escogidos, pues tenemos algo especial, pues claro que tenemos algo especial, que es el Señor. Pero cuando dice que no debemos comportarnos de manera indebida, nos está diciendo que no debemos de actuar de una manera extraña, rara o con brusquedad.
como creyéndonos superiores. Somos especiales, pero no por nosotros, no en nosotros mismos, sino en Él. Y no deberíamos comportarnos como soy mejor que otro o comportarme de una manera rara, sino que creo que tenemos que ser naturales en la gracia con el Señor. Dice, no busca lo suyo, y aquí creo que vale una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué hago lo que hago? La semana pasada hablábamos ya algo de eso. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque voy a la iglesia? ¿Porque me comporto como me comporto? ¿Porque leo la Biblia? ¿Porque hago o dejo de hacer ciertas cosas? ¿Cuál es el verdadero sentido a eso? Y nuevamente puedo decir, podemos estar envueltos en un sinnúmero de normas y de reglas que vivimos y hacemos para tratar de sentirnos mejor. Pero nada de eso es el cristianismo. El cristianismo es el amor de Dios impregnado en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir cuando en esas 3 primeras partes nos habla acerca de la preeminencia del amor y nos está diciendo, soy como un metal que resuena, si no tengo amor no soy nada o de nada me sirve. Pues lo que está diciendo es que podemos tener todo el conocimiento, toda la ciencia, todas las cosas, y puedo hacerlas, y puedo ser una persona considerada buena, pero si no tengo amor, nada. Lo voy a traducir de otra manera. Si no tengo a Dios, porque Dios es amor, entonces no sirve de nada. No es una respuesta que te estoy pidiendo que la contestes en este momento, pero yo sí creo que es una pregunta que debemos hacernos y a la luz de nuestra propia conciencia, contestar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a este servicio? ¿Por qué te autodenominas cristiano? ¿Cuál es la razón? ¿Para sentirte mejor? No se irrita y no guarda rencor. Definitivamente aquí creo que Pablo sí se pasó, dirán algunas personas. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo no se irrita y no guarda rencor? O sea, no creo, eso ya está muy difícil, está a otro nivel. ¿Cómo reaccionas cuando pasa algo o escuchas que alguien dice algo sobre ti? ¿Cómo respondes cuando la gente echa suciedad sobre ti? Cuando habla cosas sugerentes sobre ti. ¿Guardas rencor? ¿Te enojas? Yo creo que no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir eso no me afecta, porque somos seres humanos. Pero nuevamente por eso pienso que esta no es algo que Pablo nada más está diciendo, ustedes hermanos tienen que amar, sino nos está diciendo, ustedes tienen que tener a Dios, porque no irritarse y no guardar rencor no es algo natural en un ser humano, sino que depende de la voluntad y de la voluntad de caminar con Dios. Porque solamente en Él podremos hacerlo. ¿Tú te imaginas cuando dice que no guarda rencor? ¿Tú te imaginas que Dios cogiera y sacara su lista y dijera, bueno, todos los pecados hasta que me conociste han sido perdonados, pero hoy déjame ver este pecado que me dices otra vez que te perdone, ¿cuántas veces lo has cometido? A ver, es la 1583. No, ya no. Ahora sí estoy enojado contigo. Y uno dice, no, ¿cómo es posible eso? Porque queremos bajarlo a Dios a nuestra forma. Y nosotros decimos, no, pero es que el Señor, ¿cómo me va a seguir amando después de todo eso que hago, después de todo eso que digo? ¿Cómo me va a seguir amando? ¿Sabes por qué pensamos de esa manera? Porque nosotros sí sacamos una listita de cuántas veces nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres nos hacen eso.
¿Cuántas veces no decimos, cuántas veces no te digo esto? Porque nosotros sí tenemos una lista anotando cada vez, porque nosotros guardamos rencor. No guardar rencor es coger esa lista y botarla. Es decir, todo ha quedado sanado. No creo que todo olvidado, pero sanado sí. Estamos a cuentas. Y eso es lo que nos está hablando sobre el amor. Dice, no se goza de la injusticia, el versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuál es el sentimiento que despierta en ti cuando esa persona, yo no voy a decir tu enemigo, porque los cristianos no tenemos enemigos, ¿verdad? Nadie les creyó con esas caritas de... Pero voy a decir aquella persona que no nos cae tan bien, que no es el santo de nuestra devoción. ¿Cómo nos sentimos cuando a esa persona le va mal? ¿Nos alegramos? Una sonrisita, se lo merece. ¿Nos sentimos así? Pues entonces sí nos estamos gozando de ese tipo de cosas. ¿Cómo nos sentimos cuando a esas personas que no son afectas para nosotros, las cosas no les salen bien? Porque es un poco parecido a lo que decíamos hace un momento. No quiero que te vaya mal, pero no quiero que te vaya tan bien. Al menos que a mí, sí, para yo poderme jactar. En esa misma línea de pensamiento es como nosotros nos sentimos cuando a alguien que no es afecto a nosotros le va bien. Cuando nos enteramos de que esa persona pudo salir de las deudas, cuando esa persona se pudo comprar el carro, no solamente genera envidia, sino que si sabemos que le fue mal, despierta de cierta manera una alegría. ¿Es eso lo que pasa en tu corazón? Pues la palabra de Dios dice que más bien deberíamos gozarnos en la verdad, no gozarnos en la injusticia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuevamente vuelve a la parte en la cual inició. Comienza diciendo el amor es sufrido y luego en la parte final dice todo lo sufre. El amor emocional, el amor filial y el amor eros fácilmente puede destruirse con cualquier situación que lo hace sufrir. Pero el amor ágape prevalece porque la voluntad es seguiré luchando por ti una y otra vez. Esa debería ser la enseñanza para nuestros matrimonios, porque esa es la manera en que Cristo nos ha amado. Y cuando Él nos enseña del amor, no dice ámense como quieran, ámense como yo los he amado. ¿Crees que Él te ha dejado de amar por algo que has hecho? ¿Por algo que has dicho? Todo lo cree. No está hablando de un amor crédulo. Que, ay, sí, todo lo que me dicen lo creo. No, está hablando de un amor que tiene fe, que tiene esperanza en que todo puede estar mejor. Es un amor que cree en Filipenses 4:8. A estas alturas yo pienso que cada uno de ustedes sabe lo que dice Filipenses 4:8. Pero a eso es a lo que se refiere. Todo lo espera, todo lo soporta. Hay muchas veces que nosotros podemos haber perdido la esperanza en nosotros mismos. No, definitivamente yo no puedo cambiar. ¿Cuántas veces ya he intentado cambiar con mi carácter, he intentado cambiar ciertos hábitos, ciertas cosas y no avanzo? Pues el amor que siente Dios por cada uno de nosotros lo seguirá esperando. Y no lo espera como alguien ingenuo, lo espera como alguien que sabe que todo lo puedes. ¿En tu fuerza? No, en Cristo que nos fortalece. Y todo lo soporta.
Esto tiene que venir contextualizado porque no está hablando, bueno, mi cónyuge me ha faltado ya como 20 veces y tengo que seguirle perdonando. No, eso no creo que se refiera a todo lo soporta. Eso creo que se llama masoquismo. Cuando estamos hablando de que todo lo soporta, pues es un amor que está luchando, que es un amor que espera, que aguanta los embates naturales de la vida, porque en la vida, en el mundo tendrás aflicción. Y los vas a soportar, porque no hay una prueba más alta de lo que puedas soportar en Cristo. Porque eso hay que aclararlo. Cuando dice que Dios no nos probará más allá de lo que podemos soportar, yo he sido probado muchas veces mucho más allá de lo que puedo soportar. Muchas veces he querido tirar la toalla, pero si he podido soportarlo es porque Él es mi fortaleza, Él es mi refugio. Y el 8 comienza a darnos ya un aspecto diferente y final. Antes de pasarme, quiero volver un poquito más allá y se me viene un pensamiento hablando acerca del enojo. Y dice que el enojo es el único pecado que no trae algo, entre comillas, bueno. Porque si te robas algo, bueno, no debiste robarlo, pero tienes algo, ¿no es cierto? Si dices una mentira, bueno, a lo mejor te salvas ese rato de la situación, ¿ya? Pero el enojo es el único sentimiento que dice la palabra que no nos enojemos. ¿Por qué? Porque el enojo no tiene nada de provecho. Más bien el enojo tiene todo de malo. Nada de provecho. No estoy animándote a que robes o que mientas, cuidado, vayas a decir, el pastor me dijo que por lo menos tiene algo de bueno. ¿Sí? No vayas a hacer eso, por favor. ¿Sí? Pero el enojo es lo único que no tiene nada resaltable, porque lo único que hace es amargarte la vida, generarte problemas de hígado, en los huesos, en tanta cosa. Pasas ahí mal genión, mal encarado. La gastritis, ¿no es cierto? Entonces, eso no quería dejar pasar porque se me pasó en la primera y quería decirles, hermanos, definitivamente cuando la palabra nos enseña que esa no es una característica del amor, nos está diciendo, sobre todo, esa es la menor de todas. Nunca deberíamos practicarla. Y ahora sí entramos en esta parte final donde hablamos de la permanencia del amor, donde hablamos acerca de su victoria, de esa victoria que tal vez hoy no la estamos viviendo, pero que es esa victoria que por fe deberíamos vivirla aunque no la tengamos todavía en este momento. Porque dice la palabra de Dios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y uno puede decir, pero, o sea, el profetizar se acabará. El hecho de hablar la palabra de Dios, de creer que sí, porque todo se cumplirá. Y en ese momento eso también acabará. Y las lenguas ya no serán necesarias porque todos entenderemos el lenguaje del cual Pablo nos está hablando, un lenguaje de amor. Y entonces no será necesario ni la profecía, ni las lenguas, ni tampoco la ciencia. Hay veces que uno puede decir, ¿cuánto más falta por inventar? Bueno, llegará un momento donde ya no faltará nada y eso también cesará. En parte conocemos, pero algún día conoceremos todo. En parte profetizamos, pero en un día ya no habrá necesidad. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y el 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo, cuando da esta enseñanza, habla claramente de cómo es un niño.
Un niño es siempre egoísta. Un niño siempre está buscando para él. No presta sus juguetes porque son suyos. Son las palabras que primero aprende a decir un niño, mío. Y muchas veces no olvidamos esa palabra y siempre continuamos diciendo esa palabra. Un niño siempre va a querer todo para él. Y cuando él se equivoca, nunca asume su responsabilidad. Siempre es alguien más el que tiene la culpa. Siempre es el hermanito. Siempre es la hermanita. Siempre es el perro. Y la tarea se la comió mi perro. Nunca se hace responsable. Pero Pablo es muy claro y dice, cuando crecí, cuando maduré, cuando me convertí en lo que tengo que convertirme, entonces, ¿cómo es? Porque nosotros podemos decir, entonces, ¿cómo es un adulto? Si un niño es así, entonces, ¿cómo es un adulto? Un adulto es mal encarado, estresado y solo pasa trabajando. No, un adulto es aquel que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Él se goza mucho de la injusticia, se goza de la justicia, se goza de la verdad. Pues es alguien que está acostumbrado o que ha sido formado a sufrirlo, a creerlo, a esperarlo, a soportarlo. Pablo dice, ha aprendido a vivir en todo. Y esa es una persona que ha desarrollado madurez. Esa madurez la podemos lograr nosotros por nuestra voluntad. Imposible, hermanos. Imposible. Porque nosotros más bien tenemos la característica todo lo contrario. Hasta de lo que ni tenemos nos envanecemos. Nos jactamos de lo que no somos. Somos envidiosos de todo lo que podemos fijar la mirada. Nos encanta ver cómo otros sufren. Somos niños. Definitivamente el Señor nos está llamando a que maduremos. Y no nos está llamando a que comencemos a comportarnos nada más de una manera diferente, sino que esa manera diferente de comportarnos esté impregnada de Él, esté impregnada de amor. Nuevamente, la pregunta es valedera. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Creemos que la sabiduría, creemos que los dones, creemos que eso nos hace mejores. De ninguna manera. Si algo debe haber en nuestro corazón, es la humildad de saber que nada merecemos. Y que por tanto entendemos su gracia como el amor más grande expresado para quien no lo merece. Y el Señor dice, ¿crees que podrías amar a tu prójimo de esa manera? ¿Crees que podrías amar a tu cónyuge de esa manera? ¿Crees que podrías amar a tus hijos de esa manera? Y mira que te lo pongo fácil, porque no te dije ama a tu jefe de esa manera. ¿Crees que podrías amar de esa manera? Dice el Señor. Porque el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pues el Señor nos está viendo no como nosotros nos vemos. Porque nosotros a nosotros mismos, ¿qué podemos mirar en nosotros frente a lo que las Escrituras nos enseñan? ¿Cómo podemos mirarnos? Pero el Señor mismo en su palabra revelada a Pablo dice, pero llegará un día donde ustedes se verán y se conocerán a ustedes mismos como yo los he conocido. Y sin duda Él nos conoce. Y Él tiene más fe en nosotros que la que nosotros tenemos. Pero Él tiene más amor por nosotros que el que nosotros tenemos por nosotros mismos. Porque aun cuando no merecíamos nada, Él no guardó nada para sí. Él entregó a su Hijo en una cruz. Él sufrió el amor. Hay muchos que podemos tener la imagen de Dios sentado en su trono, viendo a Jesucristo crucificado y diciendo, esa es la paga de estos pecadores.
Creo que Él estaba sufriendo en su propio corazón lo que a su hijo le pasaba. Pero había tanto amor por ti y por mí que Él decidió sufrirlo. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos lo que es el cristianismo y dejamos de vivir por reglas morales, dejamos de vivir por dones espirituales y comenzamos a vivir por la preeminencia del amor. Hoy todavía no entendemos todo lo que quisiéramos entender. A lo mejor entendemos ni la mitad de lo que es ese regalo tan maravilloso, y digo ni la mitad exagerando, de ese regalo maravilloso de amor que Cristo pone en la cruz. Pero por lo menos dice que vemos oscuramente y algo tenemos que mirar en ese amor tan grande para que transforme nuestras vidas y las modele a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Y el 13, y termina diciéndolo, y les pido que nos pongamos de pie, por favor. Y habla en un sentido de presente. Y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Ahora permanecen porque ahora son necesarios. Pero dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Si la respuesta no es el amor, entonces definitivamente creo que hemos fracasado como cristianos. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Gracias, Dios, por tu palabra, tu enseñanza. Gracias porque, Señor, si hoy nos estás hablando acerca del amor, no es para que tengamos una definición de lo que es, sino para que por fin podamos comenzar a vivir como discípulos tuyos. Que dejemos la banalidad que tenían los corintios, la jactancia de su grandeza y de su filosofía, y comencemos a ser humildes en reconocer que alejados de ti nada podemos hacer. Nosotros no somos fuentes de amor. El amor no es nada natural en nosotros, pero tú eres amor. Y si no vamos a la fuente día tras día y bebemos, ¿qué podremos dar si nada tenemos que no nos haya sido dado? Gracias por tu amor tan grande en la cruz. No lo entendemos. No tenemos idea cuánto nos has amado, Señor. Nuestra humanidad no nos permite mirar más allá. Pero que sea tu Santo Espíritu doblegándonos a tus pies, pudiendo sentir tu amor, alimentarnos de él, para poderlo dar también. Porque, Señor, ni nuestra palabrería, ni nuestro conocimiento, ni nuestras obras son nada si no están impregnadas de tu amor. Bautízanos en él, sumérgenos en él. Que el amor sea nuestro lenguaje para tu gloria y tu honra. Gracias por tu palabra, Señor. Te honramos y bendecimos tu nombre. Y la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén.
La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.